Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica. Estamos en primero de Samuel, capítulo 29 al 31 y terminamos este primer libro de Samuel. Y también vamos a leer Hechos, capítulo 10. Así que los animo a continuar a todos con la lectura de la palabra de Dios, leyendo la Biblia todos los días. Recordemos que hay un día que tengo yo que ponerme al día. Así que bueno, vamos a continuar ya. Nueva Biblia de las Américas. Dice así. Los filisteos reunieron todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos: ¿No ven que este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Haz que ese hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues, ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000? Aquis llamó a David y le dijo: Vive el Señor, que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuelve y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis: ¿Pero qué he hecho? ¿Y qué he hallado en su siervo hasta el día en que estuve delante de usted hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Aquis respondió a David: Yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los comandantes de los filisteos han dicho: Él no debe subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu señor que han venido contigo, y luego que se hayan levantado temprano y haya claridad, partan de aquí. David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron a Jezreel. Primero de Samuel, capítulo 30. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían incendiado, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se lo llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, la Jezreelita, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor: ¿Perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda los rescatarás a todos. Partió, pues, David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde algunos se quedaron rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio, y se lo llevaron a David. Le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas, y comió.
y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo: Soy un joven de Egipto, siervo de una malecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los cereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo: ¿Me llevarás a esa banda? Y él respondió: Júreme por Dios que no me matará ni me entregará en manos de mi amo, y lo llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, también rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolo delante de los otros ganados, y decían: Este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que, demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente de Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaban con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: No deben hacer eso, hermanos míos. Con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la banda que vino contra nosotros, ¿y quién lo escuchará a ustedes sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así será la parte de los que se queden cuidando el equipaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, en que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: Aquí está un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot de Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jerameel, a los de las ciudades del Kenita, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Primero de Samuel capítulo 31. Los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido. Entonces Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que David había muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel, que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo en el muro de Bet-san. Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y, caminando toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san
y volviendo a Jabes los quemaron allí. Y tomaron sus huesos, los enterraron debajo del jamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Bien, y acá termina ya el libro de primero de Samuel y vamos a avanzar ahora al libro de Hechos, Hechos capítulo 10. ¿Qué está por acá? Acá. Ahí sí. Que dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío, y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba, y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se habían ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado, a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta, y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues,